¿Alguna vez sentiste que tu voz se hizo pequeña frente a alguien más? Que tu postura cambió, que tu mirada bajó, que tu mente se nubló. Y después, cuando todo terminó, pensaste en lo que deberías haber dicho. La intimidación no siempre grita. A veces susurra, a veces sonríe, a veces viste traje, autoridad o popularidad. Y sin darte cuenta, empiezas a ceder espacio en tu propia vida. Pero escucha esto con atención: nadie nace intimidado. Aprendemos a temer, aprendemos a dudar, aprendemos a pedir permiso para existir. Hoy eso termina. Yo soy Nicolás Maquiavelo. Y no vine a motivarte con frases vacías, vine a mostrarte cómo se construye una presencia que no se dobla. En este video descubrirás 5 armas letales. No son armas de violencia, son armas mentales, psicológicas, estratégicas. Armas que transforman tu silencio en presión, tu mirada en autoridad, tu calma en dominio. Pero hay algo que debes entender antes de continuar. Si te quedas hasta el final, no saldrás igual, porque no podrás seguir actuando como antes sin sentir incomodidad. Te mostraré cómo desactivar la intimidación sin gritar, cómo imponer respeto sin rogarlo, cómo convertirte en alguien que cambia la energía de una habitación al entrar. Y cuando termines este video, no será el mundo el que haya cambiado, serás tú. Ahora dime, ¿estás listo para dejar de tener miedo? Sección 1. El arte de la presencia silenciosa. El hombre que teme habla demasiado, porque cree que el ruido es una forma de escudo. Pero el ruido revela ansiedad, y la ansiedad es una confesión pública de inseguridad. Quien domina el silencio, domina el ambiente sin necesidad de levantar la voz. Cuando entras en un lugar, antes de pronunciar una palabra, tu cuerpo ya ha enviado un mensaje. Tu postura, tu respiración, la velocidad de tus movimientos, todo comunica jerarquía o sumisión. El poderoso comprende que la primera batalla no es verbal, es energética. No se apresura, no sonríe para agradar, no baja la mirada buscando aprobación. Observa, analiza, evalúa. Y mientras otros compiten por atención, él se convierte en el centro gravitacional, sin esfuerzo visible. El silencio estratégico no es timidez, es cálculo. Es permitir que los demás revelen sus intenciones primero. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que sabe escuchar adquiere ventaja invisible pero decisiva sobre cualquiera. La mayoría de las personas teme los segundos de silencio en una conversación, porque sienten que deben llenar el vacío para no parecer débiles. Esa necesidad de rellenar el espacio es precisamente lo que los debilita. El individuo verdaderamente fuerte puede sostener una pausa sin incomodidad, porque entiende que el silencio obliga al otro a exponerse. Cuando alguien intenta intimidarte elevando la voz o imponiendo presencia física, responde reduciendo tu ritmo. Habla más despacio, respira más profundo, mantén la espalda recta y los hombros relajados. Esa calma desconcierta porque rompe el patrón esperado de reacción. El agresor necesita tu nerviosismo para sentirse superior. Si no lo obtiene, comienza a dudar, y en esa duda nace tu ventaja. El silencio no es vacío, es presión invisible. Es una herramienta psicológica que transforma la dinámica del poder sin necesidad de confrontación directa ni violencia innecesaria. La presencia silenciosa comienza en el dominio del cuerpo. Un líder que se mueve con prisa transmite urgencia, y la urgencia suele estar ligada al miedo o a la carencia. En cambio, quien camina con pasos medidos proyecta control interno. No acelera para impresionar, no gesticula en exceso para convencer. Sus movimientos son económicos, precisos, intencionales. Cada gesto parece inevitable, no impulsivo.
Este autocontrol genera una percepción de estabilidad emocional que intimida más que cualquier amenaza explícita, porque el ser humano desconfía de lo impredecible, pero respeta lo estable. Si tus manos tiemblan, si tu voz se quiebra, si tu mirada se dispersa, estás entregando señales de vulnerabilidad. La clave no es eliminar la emoción, sino administrarla. Dominar tu lenguaje corporal es dominar el primer territorio del poder. Antes de conquistar a otros, debes conquistar la narrativa que tu cuerpo cuenta sobre ti. Existe una fuerza ancestral en la quietud. Observa a los depredadores antes del ataque. No corren desesperados, no hacen ruido innecesario. Permanecen inmóviles, atentos, calculando. El ser humano, aunque civilizado, sigue respondiendo a esas señales primitivas. Cuando permaneces estable ante la provocación, el mensaje es claro: no soy presa. La intimidación funciona porque activa el miedo al rechazo o al conflicto, pero si tu rostro no muestra reacción, si tu respiración no se altera, el intento de dominación pierde eficacia. El silencio convierte el intento de intimidación en un monólogo incómodo para el agresor, y cuanto más habla, más revela su inseguridad. El poder real no necesita demostraciones teatrales, necesita coherencia interna. Cuando tus emociones no te arrastran, te conviertes en una presencia difícil de desestabilizar, y eso cambia por completo la jerarquía invisible de cualquier interacción. Muchos confunden silencio con debilidad porque han sido educados para asociar liderazgo con volumen. Pero el volumen es una herramienta burda. El verdadero liderazgo se construye desde la coherencia entre pensamiento, postura y acción. Cuando alguien intenta imponerse sobre ti mediante presión social o autoridad aparente, tu mejor respuesta inicial no es la confrontación inmediata, sino la observación profunda. Permite que el otro exponga su estrategia, permite que se desgaste en su propio despliegue. Cada palabra que pronuncia sin obtener reacción es energía que pierde. Cada intento de provocación ignorado es un golpe invisible contra su confianza. El silencio estratégico no es pasividad, es acumulación de información. Mientras otros se precipitan, tú recoges datos. Y quien posee más información posee más poder en cualquier estructura social, política o emocional. La presencia silenciosa también implica controlar el impulso de justificarte. El que se explica en exceso intenta convencer de su valor. El que conoce su valor no siente esa urgencia. Cuando enfrentas críticas o desafíos, responde solo lo necesario. Breve, claro, firme. No agregues adornos para suavizar tu postura. La brevedad transmite seguridad. Las explicaciones extensas, en cambio, pueden percibirse como búsqueda de validación. Recuerda que el poder se percibe, no se declara. Si necesitas afirmar constantemente tu autoridad, es porque no está siendo sentida. La economía verbal crea una sensación de firmeza estructural. Cada palabra pesa más cuando no está rodeada de justificaciones. El silencio, entonces, se convierte en marco. Y dentro de ese marco, tus frases adquieren mayor impacto psicológico y estratégico frente a cualquier intento de intimidación. Cuando entras en un entorno competitivo, no reveles inmediatamente tus intenciones. La transparencia total es virtud moral, pero no siempre es ventaja estratégica. El silencio te permite evaluar alianzas, tensiones y posibles amenazas antes de actuar. Observa quién busca aprobación, quién busca conflicto y quién busca liderazgo. Esa lectura silenciosa te coloca varios pasos adelante. La intimidación suele surgir de dinámicas mal comprendidas. Si entiendes la estructura del grupo, sabrás dónde posicionarte sin fricción innecesaria. El silencio inicial no es retraimiento, es cartografía.
Es dibujar el mapa invisible de poder antes de mover una pieza, y quien mueve una pieza sin conocer el tablero corre el riesgo de quedar expuesto. El hombre poderoso prefiere parecer discreto antes que imprudente, porque sabe que la paciencia estratégica siempre supera la impulsividad emocional. Finalmente, comprende esto. El silencio no es ausencia de voz, es control sobre ella. No se trata de callar por miedo, sino de hablar solo cuando tus palabras alteren el equilibrio a tu favor. La intimidación se alimenta de reacción inmediata. Si controlas el momento en que respondes, controlas el ritmo del enfrentamiento. El ritmo define quién lidera la interacción. Si tú marcas la pausa, si tú decides cuándo comenzar y cuándo terminar, el otro se adapta a tu cadencia sin notarlo. Esa es la esencia del dominio sutil. No necesitas gritar, amenazar ni demostrar fuerza física. Necesitas estabilidad interior. Cuando tu mente no se precipita y tu cuerpo no delata ansiedad, proyectas una autoridad difícil de desafiar, y en esa autoridad silenciosa comienza el verdadero poder. Sección 2. La mirada que desarma. Los ojos son el primer campo de batalla del poder. Antes de que una palabra sea pronunciada, la mirada ya ha definido la jerarquía invisible entre dos personas. El que baja los ojos primero entrega terreno sin darse cuenta. El que sostiene la mirada, sin agresividad pero sin huida, establece límites silenciosos. No se trata de desafiar como un animal rabioso, sino de permanecer estable como una montaña. La intimidación busca una señal de retroceso, un parpadeo acelerado, un gesto de incomodidad. Si no encuentra esa señal, pierde impulso. La mirada firme comunica algo primitivo y profundo. No me desplazarás. Cuando controlas tus ojos, controlas la percepción del otro. Y la percepción es la raíz del dominio psicológico. La mayoría evita sostener la mirada porque teme ser juzgada. Pero quien teme al juicio ya se ha declarado inferior. Cuando alguien intenta imponerse, tu tarea no es reaccionar, sino observar con calma. Mantén los párpados relajados, la expresión neutra, la respiración constante. No frunzas el ceño para parecer fuerte, no fuerces una dureza artificial. La fuerza auténtica no necesita teatralidad. La estabilidad visual desarma porque obliga al otro a enfrentarse a su propia inseguridad. Cuando no detecta miedo en ti, comienza a preguntarse si su estrategia funciona. Esa duda es la grieta por donde se filtra tu ventaja. Una mirada estable no agrede, pero tampoco cede. Se convierte en un espejo que devuelve al otro su propia tensión amplificada. Existe un equilibrio delicado entre firmeza y desafío. Si miras con odio, provocas confrontación innecesaria. Si miras con sumisión, invitas a la dominación. El punto exacto está en la neutralidad consciente. Observa como si evaluaras, no como si atacaras. Esa diferencia es crucial. La intimidación prospera en escenarios emocionales extremos. Si permaneces en el centro, el agresor pierde referencia. Tus ojos deben transmitir claridad mental, no rabia contenida. Cuando hables, mantén contacto visual durante las frases clave y permite breves pausas sin desviar la mirada. Esa combinación crea peso psicológico. El otro sentirá que cada palabra está anclada en convicción. Y la convicción tranquila es más poderosa que cualquier explosión impulsiva. Muchos creen que el poder está en hablar fuerte, pero olvidan que la mirada dirige la atención incluso antes del sonido. Si tus ojos se dispersan por la sala mientras hablas, proyectas inseguridad. Si miras al suelo, proyectas duda. Pero si eliges conscientemente cuándo mirar y cuándo desviar, controlas el ritmo de la interacción. La mirada puede acelerar o desacelerar una conversación. Puede intensificar una afirmación o suavizar una transición. Aprende a usarla como instrumento estratégico.
No mires constantemente por ansiedad, ni evites mirar por temor. Alterna con intención. El dominio visual no es rigidez, es conciencia. Cuando tus ojos obedecen a tu voluntad y no a tu miedo, se convierten en herramientas de autoridad silenciosa. La intimidación busca provocar microreacciones, un gesto nervioso, un parpadeo repetido, una sonrisa forzada. Cada microseñal es información. Por eso debes entrenar tu rostro como entrenarías una espada. Practica sostener la mirada frente al espejo sin tensión. Practica hablar, manteniendo estabilidad visual. La repetición crea naturalidad. Y la naturalidad convence más que cualquier actuación. Cuando tu mirada se vuelve serena incluso bajo presión, transmites un mensaje contundente. No soy fácil de alterar. Ese mensaje transforma la dinámica completa de poder. El agresor pierde terreno porque no encuentra grietas emocionales donde apoyarse. Y sin grietas, su intento de intimidación se diluye como eco en el vacío. Hay momentos en que desviar la mirada también es estrategia. No todo enfrentamiento requiere contacto visual constante. A veces, romper el contacto después de afirmar algo importante refuerza tu seguridad. Es como si dijeras, no necesito tu aprobación. Esa retirada calculada crea tensión psicológica positiva. El otro siente que debe recuperar tu atención. Así, inviertes la dinámica. En lugar de buscar validación, haces que la busquen de ti. La clave está en la intención. Si desvías la mirada por nerviosismo, pierdes fuerza. Si lo haces por decisión consciente, generas autoridad. El poder no reside en el gesto en sí, sino en el motivo interno que lo origina. Y el motivo debe ser siempre control, nunca miedo. Recuerda que la mirada también expresa escucha activa. Cuando alguien habla, míralo con atención real. No interrumpas con tus ojos antes de tiempo. Permite que termine. Esa paciencia visual transmite superioridad emocional. El que interrumpe con la mirada revela impaciencia. El que escucha sin ansiedad revela dominio. Y cuando finalmente respondas, hazlo sin alterar tu estabilidad ocular. Esa coherencia entre escucha y respuesta crea una impresión profunda. La gente no siempre recordará tus palabras, pero recordará cómo los hiciste sentir bajo tu mirada. Si se sintieron evaluados con calma y no juzgados con rabia, asociarán tu presencia con firmeza equilibrada. Comprende finalmente que la mirada es extensión de tu mente. Si tu mente está agitada, tus ojos lo mostrarán. Por eso el verdadero trabajo no es externo, es interno. Cultiva pensamientos firmes, convicciones claras, objetivos definidos. Cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, tu mirada deja de buscar aprobación. Se vuelve recta, tranquila, decidida. Y esa claridad desarma más que cualquier amenaza. La intimidación se alimenta de incertidumbre. Cuando tus ojos reflejan certeza interior, se convierten en escudo y espada al mismo tiempo. No necesitas imponer respeto, lo proyectas. Y en esa proyección silenciosa comienza a disolverse el miedo que antes te dominaba. Sección 3. El control emocional como arma invisible. La tercera arma no se ve, pero determina todas las demás. El control emocional. Quien no gobierna sus emociones termina siendo gobernado por las emociones de otros. La intimidación funciona porque provoca reacción, provoca ira, vergüenza, ansiedad o miedo, y cuando reaccionas sin pensar, entregas el timón de la situación. El hombre verdaderamente poderoso no reprime lo que siente, lo administra. Reconoce la emoción que surge, la observa, pero no permite que dicte su conducta. Esa pausa entre estímulo y respuesta es el espacio donde nace la autoridad interior. Si alguien intenta provocarte y consigue alterarte, ya ha ganado terreno psicológico.
pero si sus palabras chocan contra tu serenidad, su estrategia se desmorona lentamente. El agresor necesita tu explosión para justificarse. Necesita que pierdas el control para señalarte como inestable. Por eso, cuando percibas una provocación, reduce tu velocidad interna. Respira más lento de lo normal. Haz una pausa antes de responder. Esa pausa no es debilidad, es cálculo. Mientras el otro actúa desde el impulso, tú actúas desde la elección. Esa diferencia crea una asimetría de poder. El que elige siempre está por encima del que reacciona. Controlar tus emociones no significa volverte frío como piedra, sino mantener claridad cuando otros pierden la suya. La claridad mental, bajo presión, es una forma de superioridad silenciosa que pocos logran desarrollar. Muchos confunden intensidad con fortaleza. Creen que gritar demuestra carácter, que golpear la mesa impone respeto, pero la intensidad descontrolada revela fragilidad emocional. El que necesita exagerar su reacción busca compensar una inseguridad interna. El autocontrol, en cambio, comunica estabilidad, y la estabilidad genera confianza o temor dependiendo del contexto. Cuando no te alteras fácilmente, te vuelves impredecible para quien intenta manipularte. No pueden presionar el botón correcto si tú no ofreces botones visibles. El dominio emocional elimina puntos débiles, explotables. Te conviertes en una superficie lisa, donde las provocaciones resbalan sin dejar marca. Existe una técnica simple pero poderosa: separar el hecho de la interpretación. Cuando alguien te desafía, lo que hiere no es solo la acción, sino la historia que construyes alrededor de ella. Si aprendes a observar el hecho sin agregar dramatismo interno, reduces el impacto emocional. Esa distancia mental te permite responder con precisión estratégica. El que interpreta todo como ataque vive en constante defensa. El que analiza con frialdad el contexto decide cuándo vale la pena actuar y cuándo ignorar. Y a veces, ignorar con elegancia es más devastador que confrontar con violencia verbal. El control emocional también implica elegir qué batallas no luchar. No todo desafío merece tu energía. Cuando respondes a cada provocación, te vuelves predecible y fácil de manipular. El poder auténtico selecciona cuidadosamente sus enfrentamientos. Pregúntate siempre: ¿esta reacción fortalece mi posición o solo alimenta el conflicto? Si la respuesta es lo segundo, retírate con calma. La retirada estratégica no es cobardía, es visión a largo plazo. Quien conserva energía emocional conserva claridad. Y la claridad permite decisiones más frías y efectivas que cualquier respuesta impulsiva. En situaciones de presión pública, el control emocional adquiere aún más importancia. Si otros observan la interacción, tu estabilidad influye en cómo interpretan el conflicto. La multitud tiende a alinearse con quien parece más sereno y seguro. Si mantienes compostura mientras el otro pierde equilibrio, la percepción colectiva se inclina hacia ti. Recuerda que el poder es, en gran parte, percepción social. Controlar tus emociones no solo protege tu mente, también protege tu imagen. Y una imagen firme multiplica tu influencia sin necesidad de esfuerzo adicional. No se trata de suprimir emociones hasta volverlas inexistentes. Las emociones son información, te indican valores, límites y deseos. Pero entre sentir y actuar existe un espacio de decisión. Amplía ese espacio. Entrénate para soportar incomodidad sin reaccionar de inmediato. Esa tolerancia al malestar es una ventaja competitiva. La mayoría actúa para aliviar la tensión interna. El estratega soporta la tensión hasta encontrar el momento óptimo para intervenir. Esa paciencia emocional transforma conflictos en oportunidades de posicionamiento. Comprende finalmente que el miedo no desaparece por negar su existencia.
Desaparece cuando descubres que puedes sentirlo sin obedecerlo. Si tu corazón late rápido pero tu voz permanece firme, ya has vencido. El dominio emocional no elimina la humanidad, la fortalece. Cuando otros perciben que no pueden desestabilizarte fácilmente, comienzan a tratarte con cautela, y la cautela es una forma de respeto. Así, sin gritar, sin amenazar, sin imponer por fuerza bruta, te conviertes en alguien difícil de intimidar, porque quien gobierna su interior jamás será fácilmente conquistado desde el exterior. Sección 4. El dominio del tiempo y la paciencia estratégica. La cuarta arma es una de las más subestimadas y, sin embargo, una de las más devastadoras: el dominio del tiempo. Quien controla el tiempo, controla la presión. La intimidación casi siempre exige urgencia. Quiere una respuesta inmediata, una reacción impulsiva, una decisión apresurada. Yo, Nicolás Maquiavelo, te digo esto con claridad: quien te apura, intenta gobernarte. El poderoso no corre al ritmo de otros, marca su propio compás. Entiende que el tiempo desgasta, revela errores y expone debilidades. Cuando te mantienes paciente mientras el otro se impacienta, la balanza del poder comienza a inclinarse a tu favor sin que pronuncies una sola amenaza. La urgencia es una trampa psicológica. Cuando alguien te presiona para responder rápido, busca evitar que pienses. El miedo se infiltra en la prisa. Por eso, ante cualquier intento de intimidación, ralentiza el proceso. Tómate un segundo más. Respira. Observa. Esa demora desconcierta. El agresor espera sumisión o confrontación inmediata, no reflexión. Al no obtenerla, pierde control sobre la situación. La paciencia no es pasividad, es resistencia activa. Es negar al otro el placer de dominar tu ritmo interno. Y cuando no puede controlar tu ritmo, tampoco puede controlar tus decisiones. El tiempo también es una herramienta de evaluación. Mientras el otro se desgasta insistiendo, tú acumulas información. Ves hasta dónde está dispuesto a llegar. ¿Qué tan sólido es su argumento? ¿Cuánta convicción real hay detrás de su postura? Muchos intimidadores son fuertes solo al inicio. Su energía es limitada. Si no obtienen resultado rápido, se desinflan. La paciencia expone esa fragilidad. El hombre que sabe esperar comprende que no todas las batallas se ganan con golpes inmediatos. Algunas se ganan dejando que el adversario se equivoque solo. Existe poder en no responder de inmediato, incluso cuando tienes la respuesta. El silencio temporal genera incomodidad y expectativa. Obliga al otro a llenar el vacío, a hablar de más, a mostrar cartas innecesarias. Cada segundo que pasa sin que reacciones aumenta la tensión del otro, no la tuya. Esa asimetría emocional es ventaja pura. Mientras uno se consume por dentro, el otro permanece intacto. El dominio del tiempo es, en esencia, dominio emocional aplicado al ritmo de la interacción. Muchos pierden poder porque confunden rapidez con eficiencia. Creen que responder rápido demuestra inteligencia o carácter. En realidad, muchas veces demuestra ansiedad. El estratega responde cuando el momento es óptimo, no cuando el otro lo exige. Aprende a decir, lo pensaré, sin culpa. Aprende a posponer decisiones cuando percibas presión. Esa simple acción cambia la dinámica por completo. Ya no eres reactivo, eres deliberado. Y la deliberación inspira respeto, incluso en quienes no te aprecian. La paciencia estratégica también protege tu imagen. Un individuo que no se precipita transmite madurez y control. En entornos sociales o profesionales, quien actúa con calma suele ser percibido como líder natural. La gente confía más en quien no se deja arrastrar por la urgencia colectiva. Cuando todos corren, el que camina destaca. Cuando todos hablan, el que espera es escuchado. El tiempo se convierte así en un filtro que separa a los impulsivos de los dominantes.
No confundas paciencia con inacción eterna. Saber esperar incluye saber cuándo actuar. El poder no está en retrasar todo, sino en elegir el momento exacto. Cuando finalmente actúas después de observar, tu acción tiene más peso. Sorprende. Impacta, porque no fue impulsiva, fue calculada. El intimidado actúa para aliviar su tensión, el poderoso actúa para cerrar el juego. Esa diferencia se siente, incluso si no se entiende racionalmente. Recuerda esto como ley final de esta arma. Quien no controla su tiempo siempre vivirá respondiendo a los planes de otros. Pero quien sabe esperar, quien no se deja empujar por la urgencia ajena, se convierte en una presencia difícil de manipular. La intimidación necesita prisa. El poder verdadero se construye con paciencia, y cuando haces del tiempo tu aliado, el miedo comienza a perder su dominio sobre ti. Sección 5. El arte de hablar poco y decir lo necesario. La quinta arma no es el silencio absoluto, sino la palabra precisa. Hablar demasiado es regalar poder. Cada palabra innecesaria abre una puerta que otros pueden usar en tu contra. Quien desea intimidarte suele provocar para que te expliques, te justifiques o te contradigas. Pero el estratega entiende que el lenguaje es un recurso limitado. Yo, Nicolás Maquiavelo, afirmo que la brevedad es una forma de autoridad. Cuando hablas poco, cada frase adquiere peso. Cuando hablas sin medida, tu voz pierde impacto. El poder no está en la cantidad de palabras, sino en su intención. El intimidado tiende a defenderse en exceso. Explica su postura una y otra vez, buscando comprensión. Sin darse cuenta, transmite inseguridad. El poderoso, en cambio, formula su posición con claridad y se detiene. No ruega aceptación. No se desgasta en argumentos interminables. Si su punto fue dicho, no necesita repetirse. Esa economía verbal crea una atmósfera de firmeza. Obliga al otro a adaptarse a su ritmo comunicativo. Y quien controla el ritmo de la conversación, controla gran parte del enfrentamiento. Existe una diferencia crucial entre comunicación y reacción. Cuando alguien te provoca, la tentación es responder con la misma intensidad. Pero esa simetría emocional te coloca en el mismo nivel que el agresor. La respuesta estratégica es distinta. Breve, serena, directa. Una frase clara puede desarmar un discurso agresivo. Mientras el otro se extiende en ataques o justificaciones, tú reduces la interacción a lo esencial. Esa reducción elimina el terreno donde la intimidación prospera. Sin espacio para el drama, el conflicto pierde combustible. Hablar poco también implica saber escuchar más de lo habitual. El que escucha detecta debilidades en el discurso ajeno. Detecta contradicciones, inseguridades, exageraciones. Cada palabra del otro es información. Si interrumpes constantemente, pierdes datos valiosos. La escucha activa no es sumisión, es recolección estratégica. Cuando finalmente intervienes, lo haces con precisión quirúrgica, y esa precisión suele ser más efectiva que cualquier confrontación prolongada. Las palabras pueden ser trampas si no las eliges con cuidado. Una expresión impulsiva puede perseguirte durante años. Por eso el control verbal es una disciplina. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto fortalece mi posición o solo libera tensión momentánea? Muchas veces, el silencio parcial es superior a la respuesta inmediata. No todo comentario merece réplica. No toda crítica requiere defensa. El que responde a todo demuestra dependencia emocional del juicio ajeno. La firmeza verbal no requiere agresividad. Puedes establecer límites con tono calmado. Decir "no acepto ese trato" con serenidad tiene más impacto que gritar enojado. La calma desconcierta porque rompe la expectativa de confrontación ruidosa. El agresor espera resistencia emocional, no claridad tranquila.
Cuando encuentra estabilidad en lugar de reacción, pierde referencia. Y en esa pérdida comienza a ceder terreno sin notarlo. Hablar poco también construye misterio. Cuando no revelas constantemente tus pensamientos, los demás no pueden anticipar completamente tus movimientos. Esa imprevisibilidad controlada incrementa tu autoridad. No se trata de manipular, sino de proteger tu estrategia interna. Quien expone todos sus planes pierde ventaja. Quien guarda información selectivamente conserva margen de maniobra. El poder necesita espacio para moverse sin ser observado. Recuerda finalmente que la palabra es herramienta de construcción o destrucción. Puede elevar tu imagen o erosionarla. Si deseas que nadie te intimide, comienza por dominar tu lengua. Reduce lo innecesario. Afirma lo esencial. Mantén coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando tus palabras son pocas pero firmes, tu presencia se vuelve más sólida y en esa solidez la intimidación encuentra un muro que no puede atravesar. Sección 6. La capacidad de decir no sin temblar. La sexta arma es simple en apariencia, pero temida en la práctica. La capacidad de decir no sin justificarte. La intimidación prospera cuando percibe vacilación. Si cada negativa tuya viene acompañada de excusas extensas, el mensaje que transmites es duda. El que duda parece negociable, el que es claro parece firme. Decir no no es un acto de agresión, es un acto de delimitación. Significa que conoces tu valor, tu tiempo y tus principios. Cuando alguien intenta presionarte y recibe una negativa serena, sin dramatismo ni culpa, siente resistencia estructural. Esa resistencia cambia la dinámica de poder de inmediato, porque elimina la posibilidad de manipulación emocional. Muchos temen decir no por miedo al rechazo o al conflicto. Prefieren aceptar cargas injustas antes que enfrentar tensión momentánea. Pero cada vez que aceptas algo que contradice tus intereses por temor, fortaleces la percepción de que pueden imponerse sobre ti. El poder personal comienza donde termina la complacencia automática. Decir no, con calma, no destruye relaciones sólidas. Solo incomoda a quienes se beneficiaban de tu sumisión, y esa incomodidad no es señal de error, sino de reajuste en la jerarquía invisible que antes te colocaba en posición inferior. La firmeza no necesita volumen. Un no dicho con voz estable y mirada tranquila tiene más impacto que un discurso defensivo. La clave está en eliminar la energía emocional excesiva. No expliques de más. No te disculpes por existir, no suavices tanto tu postura que pierda significado. Cuando alguien insiste después de tu negativa, repite tu posición con la misma serenidad. La repetición constante, sin alteración, transmite convicción. El otro comienza a comprender que no obtendrá un resultado distinto mediante presión adicional. Existe una diferencia entre ser flexible y ser manipulable. La flexibilidad nace de la elección consciente. La manipulación nace del miedo a desagradar. Cuando decides ceder, que sea por estrategia, no por intimidación. Si tu negativa puede cambiar, que cambie por beneficio mutuo, no por presión psicológica. El problema no es negociar, sino negociar desde debilidad. El que dice no con claridad demuestra que cualquier acuerdo futuro será fruto de respeto, no de coerción emocional. Decir no también protege tu energía. Cada compromiso innecesario consume tiempo y enfoque que podrían fortalecer tu posición en otras áreas. El intimidado suele sobrecargarse intentando demostrar valor. El poderoso selecciona cuidadosamente dónde invierte su esfuerzo. Rechazar lo que no aporta crecimiento o coherencia interna es una forma de disciplina estratégica. La disciplina crea estructura y la estructura crea estabilidad. Esa estabilidad es difícil de desafiar.
Habrá quienes intenten etiquetarte como frío o egoísta cuando establezcas límites. Esa reacción es previsible. Cuando cambias tu postura, alteras expectativas antiguas. No confundas resistencia externa con error interno. Si tus límites son claros y justos, sosténlos. La opinión de quienes se beneficiaban de tu docilidad no debe dictar tu conducta futura. El respeto auténtico surge cuando tus palabras y acciones coinciden de manera constante. La intimidación pierde eficacia frente a alguien que no necesita aprobación constante. Cuando dices no, sin resentimiento, sin arrogancia y sin temor, proyectas autonomía. Y la autonomía es una forma avanzada de poder. No dependes emocionalmente de la aceptación ajena. Por lo tanto, no eres fácilmente controlable. Esa independencia psicológica obliga a los demás a interactuar contigo desde un plano más equilibrado. Recuerda esto: cada vez que dices sí por miedo, refuerzas cadenas invisibles. Cada vez que dices no con serenidad, fortaleces tu estructura interna. No se trata de rechazar todo, sino de elegir con conciencia. Cuando tus decisiones no nacen del temor, la intimidación pierde su herramienta principal. Y en ese momento, comienzas a caminar con una firmeza que pocos se atreven a desafiar. Sección 7. La indiferencia estratégica como poder silencioso. La séptima arma es una que pocos comprenden y casi nadie domina: la indiferencia estratégica. No hablo de apatía ni de frialdad vacía, sino de la capacidad consciente de no reaccionar ante intentos de provocación. La intimidación necesita atención para sobrevivir. Necesita que te alteres, que expliques, que demuestres que te afectó. Cuando no obtiene esa recompensa emocional, comienza a debilitarse. La indiferencia calculada es un mensaje contundente: no eres lo suficientemente relevante para alterar mi equilibrio. Esa postura no se anuncia, se demuestra. Y cuando se demuestra con coherencia, transforma por completo la dinámica de poder. Muchos confunden indiferencia con debilidad porque asocian fuerza con confrontación directa. Sin embargo, no toda batalla merece ser librada. El que responde a cada ataque vive atrapado en guerras innecesarias. El que selecciona cuidadosamente dónde poner su energía conserva autoridad. Cuando alguien intenta disminuirte con comentarios sutiles o provocaciones abiertas, pregúntate si responder fortalecerá tu posición o solo alimentará el ego del agresor. A veces, el silencio indiferente es más humillante para el provocador que cualquier réplica brillante. La indiferencia estratégica requiere autocontrol profundo. No basta con aparentar que no te afecta. Debes reducir realmente la importancia que das a ciertos estímulos. Eso implica fortalecer tu identidad interna. Cuando sabes quién eres y cuál es tu dirección, las opiniones superficiales pierden peso. El intimidado reacciona porque necesita validación. El poderoso no depende emocionalmente del juicio ajeno. Esa independencia psicológica es el núcleo de la indiferencia auténtica. Sin ella, cualquier gesto de desinterés parecerá artificial y forzado. Existe una técnica poderosa: cambiar el foco. Si alguien intenta provocarte en público, en lugar de enfrentarlo directamente, redirige la conversación hacia un tema productivo o hacia un objetivo común. Esa transición elegante demuestra que no estás dispuesto a jugar en el terreno del conflicto inútil. El agresor queda expuesto como el único interesado en el drama. Y cuando la audiencia percibe esa diferencia, la autoridad moral se inclina hacia ti. La indiferencia también comunica confianza. Cuando no reaccionas exageradamente ante críticas o desafíos menores, proyectas estabilidad. Las personas tienden a respetar más a quien no se descompone fácilmente. Si cada comentario negativo genera en ti una respuesta intensa, revelas vulnerabilidad. Pero si filtras lo irrelevante y solo actúas cuando es necesario,
construyes una imagen de firmeza selectiva. Esa selectividad es señal de madurez estratégica. Sin embargo, debes diferenciar entre indiferencia estratégica y evasión cobarde. Ignorar un problema serio puede debilitar tu posición. La clave está en evaluar la magnitud del desafío. Si la provocación amenaza tu reputación o tus intereses reales, actúa con precisión. Si solo busca desestabilizarte emocionalmente, retira tu atención. El poder consiste en elegir conscientemente cuándo involucrarte y cuándo retirarte sin culpa. La indiferencia bien aplicada genera una sensación de inaccesibilidad, y lo que es difícil de alterar resulta difícil de intimidar. Cuando los demás perciben que no pueden manipular tus emociones con facilidad, comienzan a interactuar contigo con mayor cautela. Esa cautela es respeto disfrazado, no porque teman tu agresividad, sino porque reconocen tu estabilidad. Recuerda finalmente que la intimidación necesita combustible emocional. Si dejas de suministrarlo, la llama se apaga. No todo merece tu reacción, no todo merece tu energía. Cuando eliges con sabiduría dónde colocar tu atención, fortaleces tu posición en silencio. Y en esa capacidad de permanecer imperturbable ante lo trivial, se consolida un poder que pocos pueden desafiar. Sección 8. La seguridad que nace de la preparación. La octava arma no es visible a simple vista, pero sostiene todas las demás. La preparación constante. La seguridad auténtica no nace del optimismo vacío, sino del conocimiento profundo de tus capacidades. Cuando estás preparado, la intimidación pierde impacto porque sabes de lo que eres capaz. El miedo disminuye cuando la competencia aumenta. El que estudia, entrena y perfecciona su habilidad construye una base sólida que no depende de la aprobación externa. Y cuando esa base es firme, tu postura cambia, tu voz se estabiliza y tu mente permanece clara incluso bajo presión. La preparación transforma la inseguridad en convicción silenciosa. Muchos intentan proyectar confianza sin haber desarrollado competencia real. Esa confianza superficial se quiebra ante el primer desafío serio. En cambio, quien ha invertido tiempo en fortalecerse no necesita fingir. Su tranquilidad proviene de hechos acumulados, no de palabras vacías. Cada hora de práctica, cada error corregido, cada aprendizaje adquirido se convierte en respaldo interno. Y ese respaldo actúa como armadura invisible frente a la intimidación. Cuando sabes que puedes responder con eficacia, el temor pierde su dominio. La preparación también incluye anticipación. El estratega no espera a que surja el conflicto para pensar en soluciones. Analiza escenarios posibles, considera riesgos y diseña respuestas antes de necesitarlas. Esa previsión reduce la sorpresa. Y la sorpresa es uno de los principales aliados del miedo. Si has imaginado distintas posibilidades, tu mente no se paraliza ante lo inesperado. En lugar de reaccionar con pánico, ajustas tu plan con serenidad. Sección 9. La capacidad de soportar la soledad. La novena arma es silenciosa y profunda. La capacidad de soportar la soledad sin debilitarte. La intimidación funciona con mayor facilidad sobre quien teme quedarse solo. El miedo al rechazo empuja a aceptar humillaciones, concesiones innecesarias y silencios injustos. Pero cuando aprendes a estar contigo mismo sin ansiedad, te vuelves difícil de manipular. Yo, Nicolás Maquiavelo, afirmo que quien no teme la soledad no teme la pérdida de aprobación. Y quien no teme perder aprobación es libre para actuar con firmeza. La libertad interior es el núcleo del poder verdadero. Muchos ceden ante la presión social porque necesitan pertenecer a cualquier costo. Esa necesidad es una cadena invisible. Cuando alguien percibe que dependes de aceptación constante, utilizará esa dependencia como herramienta de control.
Pero si tu identidad no está atada al aplauso externo, la amenaza de exclusión pierde fuerza. La soledad, entonces, deja de ser castigo y se convierte en elección estratégica. Prefieres estar solo antes que mal acompañado. Esa preferencia altera radicalmente la jerarquía de poder. Aprender a estar solo implica desarrollar diálogo interno fuerte y claro. Si tu mente se convierte en enemiga cuando no hay distracciones, buscarás compañía incluso donde no te conviene. Pero si tu interior es estable, la soledad fortalece tu carácter. Te permite reflexionar, planear, corregir errores y consolidar visión. El intimidado huye del silencio porque le recuerda su inseguridad. El poderoso lo utiliza para construir dirección. La presión colectiva puede ser más intensa que la confrontación individual. Un grupo puede intentar ridiculizar, aislar o desacreditar para imponer conformidad. En esos momentos, la capacidad de mantener tu postura sin apoyo inmediato es crucial. Si cambias de posición solo para evitar incomodidad social, tu autoridad se diluye. Pero si sostienes tu criterio con calma, incluso en minoría, proyectas una fuerza que eventualmente genera respeto. La soledad también protege tu independencia estratégica. Cuando no dependes emocionalmente de una sola persona o grupo, puedes tomar decisiones más racionales. No negocias tus principios por miedo a perder compañía. Esa autonomía emocional es una forma avanzada de poder. Te permite elegir alianzas por conveniencia y valores, no por necesidad desesperada. No confundas soledad con aislamiento permanente. El poder no exige rechazo del vínculo humano, sino capacidad de existir sin dependencia extrema. Puedes formar relaciones sólidas y aún así conservar tu centro. La diferencia está en que eliges compartir, no suplicar. Esa elección consciente cambia la calidad de tus interacciones. Habrá momentos en que mantener tu postura te deje temporalmente aislado. Esa fase es prueba de carácter. Si resistes sin resentimiento y sin victimismo, fortaleces tu identidad. Con el tiempo, otros reconocerán tu coherencia. La firmeza constante suele atraer respeto incluso de quienes inicialmente se opusieron. Recuerda esto: quien necesita desesperadamente compañía es vulnerable a la intimidación. Pero quien puede caminar solo, sin perder equilibrio, posee una libertad que pocos entienden. Y esa libertad interior es una de las armas más poderosas contra cualquier intento de dominación. Existe una relación directa entre conocimiento y autoridad. Cuanto más entiendes tu entorno, menos vulnerable te sientes ante quienes intentan imponerse. El dominio técnico o intelectual crea un tipo de poder que no necesita imponerse físicamente. La gente percibe cuando alguien sabe de lo que habla. Esa percepción modifica la dinámica de interacción. Incluso los críticos moderan su tono cuando reconocen competencia real. La preparación no se limita a habilidades externas, también incluye fortaleza mental. Practicar el autocontrol, la disciplina y la resiliencia es parte esencial del proceso. Si entrenas tu mente para soportar presión, el estrés pierde capacidad de desestabilizarte. La intimidación busca fisuras internas, pero cuando has trabajado tu carácter, esas fisuras se reducen. Te conviertes en una estructura más compacta, menos vulnerable a golpes emocionales. No esperes motivación para prepararte. La motivación fluctúa, la disciplina permanece. El individuo que actúa solo cuando se siente inspirado nunca alcanza verdadera solidez. En cambio, quien trabaja incluso cuando no tiene ganas, desarrolla una ventaja silenciosa sobre la mayoría. Esa ventaja se manifiesta en momentos críticos, cuando otros dudan y tú actúas con claridad. La preparación también te permite aceptar límites sin perder autoridad. Saber lo que no sabes es parte de la inteligencia estratégica. Si reconoces una carencia, puedes trabajar en ella.
El que ignora sus debilidades queda expuesto. El que las enfrenta las transforma en áreas de crecimiento. Esa actitud proactiva fortalece tu confianza de manera auténtica y sostenible. Recuerda finalmente que nadie puede intimidar fácilmente a quien está listo. La preparación elimina excusas, reduce incertidumbre y fortalece tu postura interna. Cuando tu seguridad proviene del esfuerzo constante, no depende del aplauso ni del miedo ajeno. Se convierte en una convicción tranquila que te acompaña en cualquier escenario, y esa convicción es una de las formas más sólidas de poder. Sección 10. Conclusión. Conviértete en una presencia imposible de doblar. Has llegado hasta aquí porque en el fondo sabes que el miedo ha dirigido decisiones que debieron ser tuyas. La intimidación no siempre se presenta con gritos. A veces se disfraza de presión social, de autoridad aparente o de desaprobación silenciosa. Durante este recorrido has descubierto que el poder no nace de la violencia, sino del dominio interno. Cada arma revelada es una pieza de una estructura mayor, tu carácter. Cuando tu carácter se vuelve firme, la intimidación pierde terreno, porque ya no reacciona un niño inseguro, sino una mente estratégica capaz de elegir su postura con serenidad calculada. Recuerda que todo comienza en la percepción. Si tú te percibes pequeño, el mundo confirmará esa imagen. Si te percibes estable y consciente de tu valor, tu lenguaje corporal, tu mirada y tu voz transmitirán coherencia. La gente responde más a lo que proyectas que a lo que declaras. No necesitas anunciar tu fuerza, necesitas sostenerla. La presencia silenciosa que aprendiste no es teatro, es alineación interna. Cuando tu mente, tu cuerpo y tus decisiones apuntan en la misma dirección, generas una impresión difícil de desafiar. Y esa impresión se convierte en barrera contra la intimidación constante. Entiende también que el poder no es un estado permanente que se alcanza una vez y se conserva sin esfuerzo. Es práctica diaria. Cada conversación es un campo de entrenamiento. Cada intento de presión es una oportunidad para consolidar tu estructura. Si hoy mantienes la calma donde antes reaccionabas, ya estás avanzando. Si hoy dices no, donde antes cedías por miedo, ya estás creciendo. La transformación no ocurre en un instante dramático, sino en decisiones repetidas que fortalecen tu identidad. Y esa identidad reforzada se convierte en escudo natural ante futuras confrontaciones. Habrá momentos en que dudarás. Habrá instantes en que el viejo impulso de complacer o evitar conflicto intentará regresar. No te castigues por sentirlo. La diferencia ahora es que puedes reconocerlo sin obedecerlo. El miedo puede aparecer, pero no tiene por qué dirigir tu conducta. Esa separación entre emoción y acción es la raíz del dominio personal. Cuando eliges actuar desde principios y no desde temor, algo cambia en la forma en que los demás te perciben. Comienzan a medir sus palabras, a ajustar su tono, a reconsiderar sus intentos de presión. No olvides que la reputación se construye con constancia. Si mantienes tus límites hoy y los abandonas mañana, debilitas la estructura que estás edificando. La coherencia es más poderosa que la intensidad ocasional. No necesitas grandes gestos heroicos, necesitas firmeza repetida. La gente aprende cómo tratarte observando tus patrones. Si tus patrones muestran seguridad tranquila, recibirás respeto proporcional. Si muestran vacilación intermitente, recibirás pruebas constantes. La elección es silenciosa, pero sus efectos son visibles en cada interacción futura. También comprenderás que no todos celebrarán tu cambio. Cuando dejas de ser fácilmente influenciable, algunos sentirán que han perdido control. Es natural. El reajuste de poder genera fricción inicial.
Pero esa fricción es señal de que algo está cambiando en la estructura invisible de tus relaciones. Si sostienes tu postura sin arrogancia ni agresividad, la resistencia disminuirá con el tiempo, porque incluso quienes se oponen terminan respetando la firmeza que no se quiebra ante la presión emocional. El objetivo no es dominar a todos, sino dominarte a ti mismo. Cuando logras eso, la intimidación externa pierde fuerza automáticamente. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más estable. Y la estabilidad transforma cualquier entorno. Donde antes había tensión, ahora hay control. Donde antes había miedo, ahora hay claridad. Donde antes había reacción, ahora hay elección consciente. Esa transición interna es el verdadero triunfo estratégico. Recuerda finalmente estas palabras como una regla personal. Nadie puede intimidarte sin tu participación emocional. Pueden intentarlo, pueden presionar, pueden elevar la voz, pero si tu interior permanece firme, sus esfuerzos chocarán contra una estructura sólida. El poder auténtico no necesita espectáculo. Se manifiesta en calma, coherencia y determinación silenciosa. Cuando integras cada arma revelada, te conviertes en una presencia imposible de doblar, y desde ese punto, el miedo deja de gobernar tu destino.